partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Dinora Hernández. Hola amigos, feliz tarde. Hoy es 21 de junio, día martes del 2022. Un sol radiante hace en Caracas, ¿verdad? Un poco de calor. Hoy me acompaña Justo Navarro y bueno, hace calor también en América Latina. En la dirección de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de la producción Wilix Arcaya, en la producción Yay Pacheco Coba y en los controles mi amigo José Gregorio González. Hoy me acompaña después de esta trabada de lengua Justo Navarro. Justo, bienvenido, gracias por estar. Para mí siempre será un placer estar aquí en mi casa, Dinora, y además abordando un tema tan importante que es lo que está sucediendo hoy en América Latina y ese calor intenso que estamos viendo y que se va poniendo rojo todo el continente. Entonces la pregunta es ¿por qué? Así es. ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes están ganando realmente la batalla de las ideas? Y es así justo, fíjate tú que entré en razón porque reconozco que yo comencé medio aburrida, pero es que estoy muy reflexiva porque en América Latina están pasando cosas como tú señalas, pareciera justo que los totalitarismos le ganan terreno a la libertad, pero cuando tú me hacías una referencia esta mañana y me decías, pero es que cuando tú observas más de 10 millones en la elección de Colombia a favor de una opción que posiblemente era realmente un outsider, aunque ya tenía algunos pininos, como se dice en la política, como es el señor Roberto Hernández, cuando tú dices, oye, pero ¿cómo que el totalitarismo gana terreno si tienes más de 10 millones de personas que quieren romper con ese tipo de regímenes? Entonces no todo está perdido. Sin embargo, hay que revisar qué está pasando. Y la cuestión también es qué está pasando con el sujeto latinoamericano. Está viviendo en los límites de su experiencia. ¿Qué no quiere romper? ¿Cuáles son las demandas? ¿Quién está escuchando sus demandas? ¿Qué le ofertan para esas demandas? Porque también, y lo comentaba contigo hace un par de horas, era el tema de que, bueno, no podemos deslegitimar a esos 11 millones de colombianos que gritaron bien fuerte. ¿Pero qué quieren gritar? ¿Tú te refieres, ¿a quién apuesta? ¿Te refieres a lo que gritaron Petro? A los que gritaron Petro. Ah, porque yo me refería a los que gritaron Hernández. Justo, pero vamos a hablar esto con los expertos, ¿vale? Totalmente. Tenemos en contacto a Mirla Pérez, nuestra amiga. Sí, nuestra profesora, queridísima profesora Mirla. Mirla es doctora en Ciencias Sociales, profesora universitaria e investigadora de los procesos totalitarios, directora de investigaciones del Centro de Investigaciones Populares. Mirla es además una persona maravillosa que tiene la paciencia para explicar detalladamente qué está sucediendo para que tanto ciudadanos como políticos podamos contextualizar la situación y tomar cursos de acción positivo. Pero Mirla también tiene la contundencia para que cuando nosotros los políticos, y te lo digo a ti, allá y a todo el que me escucha, cuando le decimos, profesora, yo no estoy de acuerdo, yo no veo eso así, pues eso es lo que dicen los números y yo soy una investigadora. Esa es Mirla. Entonces Mirla, con toda la franqueza que la caracteriza, profesora, bienvenida. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Quién está decidiendo? ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Por qué compran las ofertas totalitarias? ¿Nuevamente estamos errando los políticos o es la ciudadanía que no quiere aprender en cabeza ajena? Bueno, muy buenas tardes, gracias Dinora, gracias Justo por la invitación de hoy. La verdad que es un tema bastante complejo el que nos toca abordar, ¿no? Y sobre todo por un evento en caliente como han sido las elecciones de Colombia el domingo pasado. Fíjate, yo de la manera como me lo puedo representar a partir del análisis de la región y de lo que viene ocurriendo como movimiento social y político, es a partir de una preparación que la izquierda ha venido haciendo durante décadas. El proyecto de Petro y el proyecto de la vuelta a la izquierda en América Latina, que ya es sintomático, la verdad es que cada vez, como decía Justo, el panorama se va tornando rojo. Es
no es un proyecto de un día. Eso es una de las cosas importantes que debemos tener en el horizonte. Ese no es un proyecto que tiene 2 días ni 2 años. Ese es un proyecto que viene formándose hace décadas. Y con la paciencia que eso amerita. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Evidentemente que en ese transitar hacia la implementación de este proyecto, que todos sabemos, su naturaleza es totalitaria, no tiene en su naturaleza, digamos, el gen de la democracia o de la libertad, nada de eso. Cuando se enfrentan a la democracia o se enfrentan a la libertad, se enfrentan al modo demagógico para poderlo manipular y poder llevar el proceso hacia el dominio de lo que ellos consideran que debe ser un proyecto de dominación. Y eso es lo que ha venido Profesora, ocurriendo. Disculpe, me gustaría interrumpir evidentemente el movimiento... una pregunta. Sabemos que muchas veces estos regímenes o estos proyectos totalitarios, cuando se van acercando a la consumación de su objetivo, ellos, no sé si me escucha la profesora, producción. Se encuentra con un escenario también incierto para la democracia. Yo creo que aquí no se trata de exculpar a la ciudadanía, pero tampoco se trata de culparla. Creo que este es un asunto que va tomando un cariz distinto. Es un proyecto que se salta todos los protocolos de la democracia, que la puede manipular y evidentemente ir creando un discurso muy llamativo, un discurso basado en principio en la justicia social, en la equidad, en la igualdad, etcétera. Eso en el discurso evidentemente se presenta como un camino alternativo y un camino dentro de las reivindicaciones sociales. El problema es que cuando nosotros vemos que estos proyectos comienzan a implementarse, es allí donde acontece la realidad. Se me está escuchando, creo que tenemos un fallo técnico, producción. El Estado se torna un Estado cada vez más dominador y un Estado que va limitando la libertad de la población, de los ciudadanos, etcétera. Sabemos que ese es el hilo conductor que está en el fondo, pero que evidentemente al momento de plantear el discurso ellos lo saben disimular muy bien y se presentan como un discurso conciliador, etcétera. Lo grave es que, bueno, ya tenemos sociedades en América Latina que lo hemos vivido en carne propia y que hemos transitado ya más de 20 años y ya como que el proyecto totalitario va decantando en su naturaleza y va decantando en su realización. Entonces, un país vecino, evidentemente, que además tiene una gran proporción de personas que han sido desplazadas de este país por el hambre y por la violencia, no asentan el golpe, pues no se hace la reflexión sobre la base de una práctica que fue expulsando a un ciudadano de su país. La verdad es que fue un tema bastante complejo y que nos llena de gran preocupación porque vemos como florecer un proyecto que ha venido forjándose hace décadas y creo que la democracia no tiene las herramientas para enfrentarla. Aquí va a tocar revisar todos los procesos, revisar conceptos, prácticas y ver de qué manera podemos hacer frente a los desafíos que se nos presentan hoy en América Latina. Es importante, profesora, saber si en estos momentos nos estamos escuchando porque tuvimos un problema técnico, a usted le escuchamos perfectamente, pero queríamos hacerle una pregunta. ¿Si nos escucha, profe? Sí. Perfecto. Profesora, quizás lo que pudiera plantear pudiera salirse de contexto porque muchísimas veces este tipo de regímenes o proyectos totalitarios se valen de los mecanismos de la democracia para llegar al poder y ya escuchamos, por ejemplo, a este señor recién electo presidente de Colombia desdecir de
de su amistad con el régimen venezolano, es decir, que va a ser un proyecto distinto, y aquí viene lo absurdo, pero no por nada difícil de contextualizar. ¿Será posible que en la marcha estos proyectos también se alejen un poco del proyecto inicial del totalitarismo para adoptar medidas un tanto más democráticas? Lo digo porque posiblemente no la tenga tan fácil el señor Petro en Colombia, cuando vemos unas instituciones medianamente funcionando, vemos una fuerza armada que ha combatido tanto la guerrilla de la cual él es producto, y quizá, perdóneme la expresión, no se la cale, y también porque las izquierdas necesitan mucho dinero para comprar adhesiones. Por ejemplo, vemos también ahora en Venezuela un Nicolás Maduro ofreciendo inversión, liberando medianamente algunas cosas, llamando a la propiedad privada. Entonces, la pregunta, para resumir, es: ¿será posible que aun cuando este proyecto avance o inicie en su génesis de una manera con una concepción totalitaria, en la medida estas fuerzas de presión, tanto del pueblo, de la ciudadanía, como las fuerzas institucionales, logren que tenga un reacomodo y ajustarlo a los canales de la democracia, profesora? Mira, aquí no... La verdad es que en política ni en la historia las cosas están escritas, ni son blancas y negras. Cualquier cosa puede ocurrir en el terreno humano y en sus dos grandes expresiones, como es en lo social y en lo político. Sin ser determinista, uno lo que va viendo por la experiencia histórica, que no nos queda otra sino ir como comparando, es que estos regímenes, aunque partan de sociedades bien institucionalizadas, que tengan las reglas del juego bien claras, terminan subvirtiéndolas. Acordémonos de Venezuela. Venezuela no era en el 99 lo que es hoy. En el 99 había mucha más institucionalidad, y sin embargo la institucionalidad se revirtió, se subvirtió completamente el orden, a través de un mecanismo que en aquel momento fue el mecanismo que les permitió precisamente revisar las bases del Estado y revisar todo lo que sería el pacto social. Y nos llevó, esa historia del 99 nos lleva a la historia del 2022, donde tenemos un Estado fallido, donde tenemos pérdida de toda la garantía en base a los derechos humanos, tenemos un país totalmente destruido en materia de infraestructura, de servicios, etcétera, con una población empobrecida, que hemos pasado por el camino del hambre, etcétera. Pero recordemos que Venezuela era un país también institucionalizado, si queremos apelar a ese concepto, que es el concepto que se apela hoy a Colombia. Cuando me dicen no, es que en Colombia los colombianos no son los venezolanos, también en Venezuela se dijeron los venezolanos no son los cubanos. Digamos, hay una serie de elementos que van más allá de la propia organización de los pueblos y de las propias estructuras culturales de los pueblos, y tiene que ver precisamente con la naturaleza del sistema totalitario, que se vale de cualquier herramienta para poder establecer y cumplir con su propósito, que es el sometimiento y el dominio. Como tú lo decías ahorita muy claramente, se utilizan todos los mecanismos de la democracia, lo distorsionan y lo colocan a su favor. Digamos que eso está allí. Y creo que con una historia como la que presenta Petro, pareciera ser que el camino va por allí. Sin embargo, como te digo, en política no hay nada escrito, y los determinismos históricos tampoco, digamos, no nos ayudan mucho a interpretar este proceso. Profesor. Ahora, por cosas mágicas, decir, no, aquí no nos va a suceder porque hay estas condiciones. Esas condiciones pueden ser revertidas, esas condiciones pueden ser cambiadas y puesta a la orden del proyecto
revolucionarios, si es el caso, que ellos tengan en mente implementar en Colombia e implementar en cualquier otro país de América Latina. Profesora, sé que justo quiere hacerle una pregunta, me apena mucho porque he dominado mucho esta primera parte, pero es que mientras que le escucho hablar y luego le doy la palabra a Justo, a mí me surgen varias interrogantes, pero es que la izquierda, el populismo, seduce a las masas. ¿Qué lo hace atractivo? Cuando usted habla de que se distorsionan los mecanismos, entonces actúan los socialismos bajo engaño, pero ¿por qué compra la gente esta oferta? Y sobre todo Colombia, cuando ha visto claramente que existen más de 2 millones de venezolanos que están en la tierra colombiana en este momento, producto de la más lamentablemente triste y desesperante situación de haber abandonado su tierra. El pueblo colombiano también estuvo en Venezuela en mucho tiempo desplazado por la guerrilla, pero en este momento los venezolanos que fueron a Colombia fueron desplazados por un sistema del cual Petro se dice hermano. Profesora, antes de contestar, por favor, me gustaría darle la palabra a Justo porque sé que tiene varias interrogantes también para usted. Gracias por el pase, Dinora. Profesora Mirla, usted hizo un tuit hace días que dice lo siguiente: la izquierda sabemos por qué camino pisa. La propuesta de Petro no sorprenderá a nadie. La búsqueda será el establecimiento de la revolución. Yo le voy a pedir a Yay que me coloque un videíto para que usted escuche el compromiso que hizo Petro ante no solamente los colombianos, sino ante el mundo. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Un cambio real que nos conduce a algunas de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. Allí vemos cómo Petro habla de que compromete la existencia y la vida misma en un proyecto que evidentemente, como usted lo dijo anteriormente, tiene décadas construyéndose, y él mismo lo ratifica diciendo que en esa misma plaza donde él daba su discurso planificaba lo que iba a ser la llegada a la presidencia de Colombia. La pregunta es: ¿hasta qué punto puede estar comprometida la existencia humana, ¿no?, del sujeto, como lo ha estado acá en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro y antiguamente con el de Chávez? Pero me lo va a responder luego de esta breve pausa, y a regreso seguimos con Mirla Pérez hablando sobre el compromiso que hizo Petro frente a los colombianos, frente al mundo, sobre la existencia y la propia vida de quienes votaron por él. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Amigo, ya estamos de vuelta aquí en Contigo con Dinora Hernández y quienes habla Justo Navarro, nuestra invitada que tenemos al aire, Mirla Pérez. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora universitaria e investigadora de los procesos totalitarios. Mirla también es directora de investigaciones del Centro de Investigaciones Populares acá en Venezuela. Dejamos una pregunta al aire sobre el discurso que dio Petro el día que le dijeron que había ganado la presidencia en Colombia, donde aseguró que él comprometía la existencia y la vida misma de quienes votaron por él, y todo esto en el compromiso de lo que representa su proyecto. ¿Ante qué estamos acá? ¿Qué es lo que estamos viendo realmente? Porque sin lugar a duda en su discurso, en todo su discurso, Mirla, a mí esto me hizo mucho ruido. Sí, yo lo escuché en el momento en que lo dijo, y el mismo ruido que te hizo a ti me hizo a mí. Simplemente, me hizo comprender que dentro de todo ese discurso democrático, de libertad, que puede servir como excusa para plantearse ante la opinión pública y para plantearse como el candidato a la presidencia, detrás de esa apariencia está la verdad. Uh-huh. Y la verdad del discurso es esta. Cuando ellos hablan de cambio de vida real y utilizan esa calificación muy clara, o sea, es un cambio real, tú no tienes otra herramienta para pensarlo sino a partir de la revolución. O sea, cuando ellos hablan de cambio real, de cambio de existencia, uh-huh, están hablando de la existencia de la vida misma. Eso es revolución, eso no tiene otro nombre. En consecuencia, si esa es la premisa desde la cual está partiendo Petro, y es lo primero que asoma recién tomado el poder, lo que uno como analista y como viviente de estas tierras, lo que le va quedando como recurso de interpretación es precisamente que la revolución es lo que va a marcar los próximos días de Petro y lo que va a marcar su mandato. ¿Qué podemos esperar de esa vuelta revolucionaria? Eso ahí es donde vamos a ver en todo caso, o donde estaría la novedad, pues. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que él va a utilizar para llevar a cabo esa revolución? Me gustaría justo y Dinora leerles 3 líneas del escrito de Lenin sobre el quehacer. Adelante. Fíjate, para que vean ustedes cómo encaja todo en un proyecto ideológicamente diseñado. Aquí no hay improvisación, aquí hay décadas de formación y décadas de preparación para un momento que iba a llegar en un tiempo que para ellos puede haber sido indeterminado, pero bueno, en los tiempos históricos se hacen realidad, y este es el caso de este proyecto que se viene formando. Fíjate tú lo que dice Lenin sobre la revolución. El revolucionario es un hombre perdido, implacable con el Estado y con la sociedad instruida en general, de la que tampoco debe esperar para él
piedad alguna. Entre él, el Estado y la sociedad hay declarada una guerra, visible o invisible, pero permanente y despiadada, una guerra a muerte. Sigue diciendo, duro consigo mismo, el revolucionario tiene que serlo también con los demás. Y precisamente en esa dureza de la que está hablando el padre ideológico de toda esta clase política que está tomando América Latina en este momento, lo que está diciendo precisamente es colocando esa existencia de la vida misma al límite. Y se coloca al límite porque precisamente el horizonte y la sangre que mueve ese andar por ese camino que debe aproximarse a ese horizonte es la revolución, es el ser revolucionario. Y en eso yo creo que, nos va a tocar estudiar muy a fondo de qué manera se actúa, de qué manera se piensa y de qué manera se proyecta. Y por eso les digo que es una tarea, un desafío muy grande. En la democracia, que está basada precisamente en la libertad, este tipo de pensamiento ni siquiera se considera, porque, precisamente es la libre elección, es la libertad del ciudadano, etcétera, lo que tiene privilegio. Pero cuando tenemos una clase política o una clase de revolucionarios que son capaces de utilizar cualquier mecanismo, y cuando digo cualquier mecanismo me refiero también al mecanismo democrático, utilizarlo a su favor. Y una vez que se logra el objetivo, transformarlo. Es allí, ese es el segundo movimiento que está por ocurrir, pues. No sé cuánto tiempo nos queda justo con la profe Mirla. 2 minutos. Pero es que siempre es tan rico y tan jugoso toda la conversación que se pueda tener con ella en cuanto a conocimientos, que yo me atrevería a decirle a la profesora Mirla, muy a pesar que siempre repetimos una frase que puede ser muy cierta, que es que todos los pueblos del mundo no son igual, pero sin embargo existe un valor que es inherente a todos, que es la libertad, justo, y la conversábamos. Profesora, aun cuando su trabajo ha estado concentrado en Venezuela, mi pregunta casi para cerrar sería, usted, si tuviera la posibilidad de hablarle a la ciudadanía colombiana, tanto como nos lo ha advertido a nosotros los venezolanos, ¿qué le diría? Porque nosotros, sin lugar a dudas, inclusive como ciudadanos y como políticos, dejamos de hacer muchas cosas, y esa fue la razón por la que este régimen se enquistó. Sin embargo, continuamos en la lucha para erradicar, en el buen sentido de la palabra, políticamente. Pero mi pregunta sería, si usted le hablaría en este momento a la ciudadanía colombiana, ¿qué le diría? ¿Cuál sería el consejo como conocedora de los movimientos comunitarios para que ellos no lleguen al nivel que ha llegado la sociedad venezolana? Insisto, profesora, sé que somos los políticos de alguna forma quienes hemos orientado esta conducción y lo hemos hecho de manera errática, y sé que no es la responsabilidad total de la ciudadanía, pero como usted nos ha enseñado muy bien, es la comunidad la que tiene la potencia para transformar este tipo de situaciones. No sé si me escucha la profesora. Ahora sí te escucho. Te perdí un ratico, pero no, lo que le diría a los colombianos es que traten de resguardar como un tesoro su institucionalidad, que se mantengan en el camino de la diversidad, en lo que vean un signo mínimo que pueda atentar contra la democracia, contra las instituciones que son garantía de la democracia, puedan reaccionar frente a eso. Tener claro que quien está enfrente en este momento viene tiene una formación revolucionaria, tal como lo ha dicho en su alocución, lo que traía a colación justo hace rato,
sabiendo que ese es el sujeto que tiene frente ahorita como presidente, entonces estar muy pendiente. Los partidos estar muy pendientes de mantenerse firme en la defensa de los derechos democráticos y que no ocurra el tránsito de la democracia hacia este otro sistema autoritario que evidentemente se va convirtiendo en un sistema totalitario. Muchas gracias, profesora Mirla. Estuvimos conversando con Mirla Pérez, doctora en Ciencias Sociales, profesora universitaria en la Universidad Central de Venezuela, investigadora de los procesos totalitarios. También es directora de investigaciones del Centro de Investigaciones Populares acá en Venezuela. Fue un placer poder tenerte con nosotros en esta oportunidad, querida Mirla. Vamos a una breve pausa y al regreso conversaremos con David Petit porque vamos a hablar sobre qué pasa ahora con Petro y la política internacional, qué va a pasar con Venezuela, qué va a pasar con la oposición y cómo operaba en Colombia, qué pasa con monómeros. Eso es muy importante. Y no solo qué va a pasar, qué está pasando. Vamos a una breve pausa comercial y a regreso mucho más aquí en Contigo. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio. Porque lo bueno une.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Amigos, y bien, estamos de regreso. Hoy es martes 21 de junio. Aquí estoy con Justo Navarro para construir contigo, Justo, y con la ciudadanía. Este es nuestro Contigo con expertos en el área, analizando qué va a pasar, dijiste tú. Y digo yo qué va a pasar en América Latina, en un contexto muy difícil donde el mapa pareciera teñirse de rojo. Vamos a tener en esta segunda parte al profesor, politólogo David Petit. Se me perdió algo, Justo, gracias por alcanzármelo. David Petit, que nos acompaña en esta parte del programa, es historiador, politólogo, especialista en Derecho y Política Internacional, experto en pensamiento, lenguaje y discurso político, profesor universitario e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A veces me pregunto por qué la gente como David y la gente como Mirla no está en política. ¿Será que también se dieron espacio? Esta es gente buena, gente que sabe, gente que está clara, y seguramente no dirían una cosa políticamente hoy y decir otra mañana, como estamos acostumbrados aquí ver entre alacranes, arañas, topos, buitres, sanguijuelas y todo bicho de uñas. No, bueno, y hay algo muy importante, que David Petit está en las aulas defendiendo las ideas de la libertad y también siendo investigador. Porque es un tipo que tiene una línea de investigación fascinante, que luego te voy a pasar Justo, un día de esto, y perdóname, Justo, que es que estoy alborotada, ya lo reconozco, ya me alboroté, pero es que un día de esto vamos a hacer un programa especial con estos expertos, porque la pregunta no va a ser para que ellos nos analicen el contexto en el cual estamos, en el contexto en el cual muchas veces los políticos erramos y que los ciudadanos también parecieran conectarse con unas ideas que a la larga le hacen daño. La pregunta va a ser: ¿cuándo los políticos, la política va a ser conducida por expertos? Entonces vamos a preguntarle a ellos por qué no están aquí, sino que están en las aulas. Y si es posible también estar conducida por expertos. Y si esa élite lo permite, porque hay ahí evidentemente unos muros de contención que nosotros sabemos por qué no. Y se rompen, Justo. Acuérdate que a mí, por cierto, en la fulana mesa de la desunidad, que ellos se llaman Mesa de la Unidad y te convocan. A mí me quisieron quitar de la maqueta de Monagas de la lista, fueron al mismo CNE y a Monagas a presentar una maqueta distinta. Es decir, esos que son unidos, vénganse, vamos juntos. Eso después, cuando tú estás en la maqueta o estás ejerciendo, te quieren desaparecer. Y lo mismo nos pasó cuando llegamos a la Asamblea Nacional. Llegando a la Asamblea Nacional fuimos todos unidos, pero allá cada quien se parceló y dijo: yo tengo 20, yo tengo 18, a mí me toca esto. Y los minoritarios, uno mirando y defendiendo con fuerza que habíamos llegado en igualdad de condiciones, y otros acomodándose, porque así es el asunto. Vamos con David, y este es otro asunto. Y allí hablabas de oferta y demandas, y eso es lo que justamente le voy a preguntar a David Petit, y es: David, ¿cuáles son los gritos que se escucharon este domingo en Colombia y por qué? Hola, buenas tardes, Justo. Dinora, ¿cómo estás? Hola, David, qué gusto escucharte. Un placer realmente que me vuelvan a invitar, ya soy asiduo en su programa. Muchísimas gracias. Y sobre tu pregunta, Justo, bueno, hablar, yo creo que es ampliamente repetitivo siempre hablar de cambio, de transformación política. Y los políticos son expertos, y sobre todo los politiqueros son expertos en siempre hablar de un cambio, ¿no? Siempre cambio político, cambio para mejor. Es un elemento obviamente de discurso, ¿no? De discurso y propaganda, que es uno de los temas que más he trabajado durante años, como mismo sabes. Y en el caso colombiano, obviamente los que han sido opositores durante todo este siglo, y creo que el siglo pasado también, no han llegado al poder. Esta vez creo que han llegado al poder de una perspectiva sobre todo democrática, ¿no? Que es algo interesante. Aparte de cualquier tipo de opinión personal y de elementos de carácter ideológico político, es algo que se venía preparando desde hace tiempo. Es decir, los que han hecho oposición, tanto armada, de manera utilizando la guerrilla, utilizando tácticas terroristas, etcétera, se montaron, hicieron, como decimos en ciencias sociales, un bandwagoning, ¿no?
en esta ola democratizadora, y con el apoyo popular han llegado ahora, en el caso colombiano, a Casa de Nariño. Hay inmensas expectativas. Esto es algo que recorre no solo Latinoamérica, esto es algo global, sobre todo occidental. Las esperanzas de un cambio y sobre todo la esperanza de dar respuesta a las demandas sociales. Y esto es algo que siempre ha ocurrido siempre, ¿no? Esto no es nada nuevo. Siempre se espera que vaya a mejor, que se den mayores respuestas, que se den unos cambios que sean obviamente beneficiosos para la sociedad. Y en esa ola yo creo que más allá de elementos de carácter ideológico, más allá de elementos partidistas o elementos meramente de discurso, las sociedades compran esas propuestas. Y esas propuestas van de la mano de quién me ofrece más y quién de alguna manera me dice, de una manera sobre todo con una manipulación obviamente del lenguaje, con una manipulación general, ¿no?, de la historia, de los elementos políticos, económicos, etcétera, quien me da un discurso que de alguna manera se comprometa, ¿no?, o que llene mis expectativas, porque me dicen lo que yo quiero escuchar, ¿no? Soy una víctima, de alguna manera el Estado o los estados, ¿no?, la sociedad me debe algo, y es el momento en que yo tengo que cobrar este cheque, por decirlo de alguna manera. Entonces hay muchas expectativas, por supuesto, y el plan o la propuesta de gobierno de Petro es bien interesante. Es bien interesante porque propone muchísimas cosas. Ahora, el problema no es la propuesta, el problema es el cómo, ¿no? O sea, el método, la metodología, las formas. Cómo dar respuesta a tantas cosas que están en sus propuestas. Entonces, esto es para un programa muy largo. Yo les recomendaría que nada más el programa de Petro sería un programa. Sí, lo entendemos. Y por eso quiero citar un tuit de usted, profesor, porque usted dice lo siguiente, que ese tuit a mí me dejó pensando muchísimo, y Nora también, para ver si lo decíamos aquí en el programa, pero bueno, hay que decirlo. David decía, Maduro y Petro y Maduro, una sola frontera, un solo proyecto, pero sobre todo una sola siembra, producción, tráfico, transporte y comercialización. ¿De qué me hablas, David? Bueno, como estábamos hablando precisamente del ese es público, profesor, ese tuit. Claro, pero es que es algo que no es una invención mía. Claro, sí. Porque está en su propuesta. En la propuesta de Petro habla, precisamente hay una parte donde habla del cannabis, ¿no?, donde se va a administrar y se va a investigar los beneficios de no solo del cannabis, sino de la hoja de coca, y dice taxativamente, lo tengo acá, se potenciará el desarrollo de la agroindustria canábica hacia su regulación. Y de hecho, la señora vicepresidenta Francia Márquez, ahora recién electa, habló hace poco, creo que hace como un par de semanas o una semana, donde se dijo que, oye, había un elemento en la respuesta al candidato Rodolfo Hernández, y dijo, no, hay un elemento, sobre todo tributario, porque pasan obviamente por una reforma tributaria, donde este tema sería ampliamente beneficioso en cuanto al elemento de recaudación de impuestos para Colombia. Entonces, es algo que se está pensando de una manera como una política de gobierno. Profesor. Entonces, cuando tú mezclas esto con el Estado colombiano y con los nexos que tiene Petro, tú dices, oye, aquí me está oliendo a que va a haber de alguna manera un pacto, ya ni siquiera bajo cuerda, ya ni siquiera bajo la mesa, sino un amplio acuerdo sobre los elementos precisamente relacionados con el narcotráfico. Ahora, si el narcotráfico va a ser una política de gobierno o de alguna manera van a tener una vinculación, ya tenemos que esperar para ver qué ocurre al respecto, por supuesto. Profesor, usted decía, aquí me está oliendo, y a mí lo que me pasó por la cabeza es a cannabis o a marihuana. Eso fue lo que a mí me pasó por la cabeza, pero gracias a Dios aquí en RCR no huele a esas cosas ni en Venezuela, y más allá de que podemos reconocer científicamente los avances que puede tener todo este tipo de
pues cosas, no sé por qué llamarlo drogas, porque a la larga también las medicinas preparadas en laboratorios especializados son drogas para calmar algunas afecciones y algunos dolores, y podemos entender que en algunas ciudades del mundo son utilizadas para tal fin. Entendemos que en este caso la izquierda ha recurrido a ella no como fuente precisamente medicinal, sino de sostén. Pero sin embargo, profesor, usted hablaba y sé que usted es un amplio conocedor del mensaje, de cómo este mensaje conectaba, llegaba, y cómo muchas personas les gustaba lo que escuchaban y por eso podían seducirse o dejarse seducir. No fue palabra que usted usó yo por la propuesta. Entonces mi pregunta es, ante esto que dijo la vicepresidenta Francia Márquez, ante esta propuesta de Petro, ¿la gente le entiende? ¿A la gente le gusta? ¿Compró esa propuesta? ¿Están claros los colombianos el camino que transitan? ¿O también hay un poco de manipulación y engaño en lo que propone Petro? Y si así fuera, profesor, entonces ¿dónde está ese cliché que nosotros hemos manejado de que ya la ciudadanía entendieron, comprendieron, que ya no se dejan engañar? Entonces aquí hay muchas cosas que tenemos que revisar. Por supuesto que la formación política de cada uno de nosotros, pero también esa pedagogía ciudadana que entra por el currículum escolar de cómo enseñar la democracia, porque la democracia no está dada per se ni la libertad, sino que hay que promoverla. De hecho, yo no estoy tan segura que humanamente o antropológicamente nosotros seamos tan democráticos. Creo que se ha llegado a la democracia como un medio para respetar los diferentes espacios y como un medio de convivencia, pero la pregunta nuevamente es, ¿le gusta al colombiano lo que está escuchando de Petro? ¿Está claro hacia dónde va y fue eso lo que compró? Hay varias cosas, Dinora. Mira, la política per se tiene un discurso que es manipulador. O sea, la manipulación que como elemento de carácter emocional, incluso le hemos llamado, los que hemos estudiado un poco más, se le llama ahora emotivismo político, de hace un tiempo para acá. El emotivismo político nace precisamente de manipular emociones a partir de la construcción de argumentos y de un discurso. Este discurso se basa a veces en argumentos que mezclan lo racional con elementos totalmente irracionales, porque va directamente a los sentidos. Disculpa la cuña, ¿no? Es una cuña muy conocida en Venezuela, pero va directamente a las emociones. ¿Como cuáles? Como los elementos del victimismo, del revanchismo, del resentimiento, y sobre todo cuando tú te ves como víctima, obviamente significa que hay alguien que es un victimario. Entonces la culpa se endosa completamente hacia el otro. Entonces en esa otredad tú no tienes responsabilidad. Como víctima, tú tienes que de alguna manera ser correspondido y que te deben dar respuesta de ello. Esto es algo que ocurre en todas las sociedades, esto no solamente Colombia. Esto es Venezuela en el 98, en el 98, 99, pero también es Chile hace poco y todavía estamos en ese camino. Esto es Brasil yo creo con la victoria de Lula, no sé que tenga algún tipo de problema médico. Esto es Argentina, esto es Perú, no sabemos si Uruguay y Paraguay también, Ecuador el día de hoy con las marchas indígenas, etcétera, tratando de pedir que le den respuesta a sus demandas, etcétera. Entonces, es un discurso que cala muy fácil. Los políticos y sus asesores lo que hacen es potenciarlo, exprimirlo y aprovecharlo. Profesor, ahora, un discurso distinto de creación institucional es un poco más complejo, pero yo sí creo que aquí hay algo que en el caso de Petro él tiene esas dos miradas, porque su propuesta habla precisamente de una construcción de una nueva Colombia, de una construcción donde hay como la inclusión es un elemento fundamental en estos tiempos, obviamente, pero la inclusión ¿sobre qué? Sobre, como dice su vicepresidenta, ¿no? Sobre los que han sido vistos como nadies, los y las nadies. Sí, qué impresionante. Entonces, ese elemento es vital porque, y tú lo ves cuando ves el mapa electoral, lo ves. La periferia y algunos elementos, sobre todo de Bogotá, por donde fue alcalde, fueron los que le dieron la victoria a Petro, pero el corazón no. De hecho, el mismo Petro tuiteó, creo que fue ayer o hoy temprano, no recuerdo, algo o retuiteó algo donde decía, este corazón es el que tenemos que conquistar. Entonces el elemento, ves allí, ¿no? El uso del corazón, ya nosotros los venezolanos lo sabemos.
el elemento de la emoción, el elemento como llamar a eso, ¿no? Elementos de carácter afectivo son muy normales en política, y como lo dijo mi antecesora, la doctora Mirla, que es experta en ello, es algo que utilizan estos modelos que pueden coquetear, pueden tener algunos elementos de carácter totalitario, o por lo menos autoritario si lo tienen, y que van a explotarlos, van a aprovecharlos, por supuesto. Yo no sé cuántos minutos nos quedan, justo, producción. Como ellos dicen 3, pero podemos tener 6. Siempre nos queda poco, y estos temas son tan importantes. Profesor, entonces, mire, por la calle del medio, es que los liberales no emocionamos a nadie. ¿Qué no estamos haciendo los liberales? Y lo importante aquí, David, para yo empatar esa pregunta que hace Dinora, hoy, ¿quién es la mayoría en Colombia? ¿Y quién le habla a esa mayoría? Es un buen punto, es una muy buena pregunta, porque yo creo que hay una forma muy distinta de hablar en cuanto a los que son de las izquierdas, vamos a llamarlas así, los que no son de izquierda. ¿Por qué? Porque las izquierdas tratan de potenciar esto, el elemento del maniqueísmo, ¿no? Amigo, enemigo, nosotros somos los que no tenemos nada, ellos sí, ellos son los culpables de nuestra situación, etcétera. Mientras que los liberales, la democracia liberal, se basa en que no se hace prácticamente propaganda a sí mismo. Uh-huh. Ese es un detalle fundamental. No habla de una perspectiva, hay que hacerse propaganda, hay que tener un discurso, pero un discurso yo creo que potenciar los elementos de carácter institucionales. Sin embargo, pareciera que el elemento que más tiene abrigo y el que más cala en la población, tristemente, es el lenguaje y el discurso del victimismo, del resentimiento, del revanchismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las izquierdas empiezan a fracasar? Pero ellos se reinventan de manera continua. La democracia liberal no se reinventa de manera continua, porque aparte de que no tienen discurso, no tienen unos buenos exponentes, y no hay creación precisamente de una propaganda, de un sentido, de un simbolismo que pueda de alguna manera contrarrestar este elemento victimista, resentido y del revanchismo. Yo a veces creo que esa política de odio y esa política de diferenciación, no hay una política de construcción. No veo un discurso donde tú digas, oye, nosotros podemos hacerlo, lo hemos hecho y tenemos esto, pero no necesariamente tenemos que echarle la culpa a otros, sino que todos de alguna manera somos responsables. Entonces yo no veo políticos, como lo dijo Dinora hace un momento. O sea, no hay una construcción de unos políticos que de alguna manera tengan, primero, esas cualidades y ese elemento de carácter discursivo. No lo veo. Profesor Esolio, mire, porque yo soy política y en Venezuela. Profesor, yo a veces creo que la izquierda es ambidiestra porque echa mano de la política a veces liberal, y cuando quiere libera mercados y se reinventa y es sinuosa. Además, bueno, yo quiero agradecer, pues, justo haber tenido la calidad de invitados que hemos tenido, de invitar al profesor David para próximamente otro programa, y tenemos que hacer otro grabado ese mismo día. Y tenemos que hacer un maratón con David Petit, pero David, antes de irme, yo quiero citar una frase, un fragmento del discurso de Petro que dio esa noche cuando supo que era ganador, y que lo analizamos con Mirla, porque tú eres experto en lenguaje y discurso, y en todo el discurso para mí lo más peligroso es lo que te voy a decir ahorita. Dice Petro, lo que viene es un cambio real, y en ello comprometemos la existencia, la vida misma. ¿Qué te dice a ti eso, David? A mí me dice que Petro tiene una propuesta que en 4 años es imposible hacerlo. Uh-huh. Así que Petro, por algún medio, va a intentar reformar, o va a intentar por lo menos, está difícil en el caso colombiano, está maniatado un poco constitucionalmente, pero por una reforma se podría hacer. Por un referéndum popular se podría de alguna manera extender el periodo 4 años más. Eso en principio, aunque él dijo hace poco que no intentaría hacerlo nuevamente, pero yo desconfío totalmente. En política al principio se dicen muchas cosas y luego se cambia de idea, pero lo que sí te digo es que ese proyecto tiene un alcance de décadas. Así y que es un proyecto, David, que aquí lo que me está diciendo es que están dispuestos a morir por ese proyecto. Por supuesto. Esa es ellos llegaron para quedarse, es lo que te están diciendo. No, y esto es lo que decía Chávez,
patria, socialismo, muerte, pero diferente. Bueno, pero algunos se rajan, porque yo he conocido de muchos que dijeron lo mismo en Venezuela y agarraron un avión y se fueron, y algunos dicen que hasta se orinaron los pantalones, perdón. David, ahora sí tenemos que despedirte, pero para nadie es un secreto que el suelo colombiano era el suelo de operación de gran parte de la oposición. ¿Cómo tú ves ese manejo ahí de la oposición ahora, monómeros, posiblemente ya Guaidó no la pueda manejar, se la van a entregar a Maduro, ahí va a haber datos donde se va a evidenciar toda la corrupción que hubo con monómeros, que es otra realidad? ¿Cómo tú ves ese panorama, que también es algo que impacta a Venezuela? De hecho, dentro del programa de Petro está retomar monómeros, porque está en su plan de comercio junto con Ferticol para hacerlas una recuperación, hacerlas más productivos, porque está dentro del plan de lo que es la reforma agraria y la reforma de carácter comercial, tributario, etcétera. Así que con monómeros, ahí yo creo que va a haber algún tipo de discusión con Maduro. No, pero dentro de su plan está retomarlo para el país. Ahora, aparte del elemento internacional allí, el elemento con Maduro, yo creo que habrá discusión allí, pero yo creo que se pondrán de acuerdo, porque el proyecto revolucionario, por decirlo de alguna manera, de la izquierda, va más allá de una simple empresa, etcétera. Esto es transnacional. Sí, y además los une un padre, Lenin. Pero además yo creo que monómeros lo toman con los que tienen adentro, con esa gente que está adentro. Eso no son dialogantes, pues, ya eso deben haber negociado que se queden allí mismo, que vaya, de eso sabemos. Profesor, muchísimas gracias, ya nos pasamos de tiempo, pero queremos tener usted más tiempo. Justo aquí el tema es que está pasando, no que va a pasar algo en América Latina. Y es una noticia aún en desarrollo. Sí, y que nosotros tenemos un desafío muy grande. ¿Qué no estamos haciendo los liberales del mundo? ¿Qué no estamos entendiendo y a quién no le estamos hablando? Tenemos tarea justo. Esto fue contigo. Así es, muchachos. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio Caracas Radio. Fue un placer tenerlos esta vez aquí contigo. Chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluyen, solo por RCR 750.